Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, queremos alabar tu nombre e invocar tu nombre, Señor Jesús. Señor, revélanos a Cristo y que tu presencia esté con nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá, tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, piedra que llegue y desmenuza. Gran monte se convertirá, tu gloria llenará la tierra. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Monte se convertirá, tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, piedra que llegue y desmenuza. Piedra viva, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá, tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, piedra que hiere y desmenuza. Gran monte se
acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva, escogida y preciosa eres tú, Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es 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 Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, precioso Cristo. Solo tú eres exaltado, Señor, por nuestras vidas. Nosotros somos tu iglesia, tu reino, Señor, en quien tú reinas, en quien tú te deleitas, Señor. Nosotros también nos deleitamos en ti, te ministramos de la vida que hemos adquirido de ti, Señor. Te ministramos, precioso Cristo, recibe el loor a tu nombre, recibe alabanza, adoración, Cristo. Por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, como una voz que clama en el desierto por ti, Cristo, como una voz que clama en el desierto por ti. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo, mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, mediante el Espíritu eterno. Una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Amén, Señor Jesús. Cordero inmolado, Señor Jesús. Te alabamos, oh Señor. Exaltamos, precioso Cristo. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de todo. El Padre te dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder. La bendición, la gloria,
solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado. Bienaventurado, al solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, al solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, la bendición, la gloria, solo al Rey de Reyes y Señor, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey. Solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey, solo al Rey de Reyes y Señor. El bienaventurado. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. Al bienaventurado, solo soberano, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. La bendición. La bendición, la gloria, sabiduría, acción de gracias, honra y poder, adoración, la y loor, solo al Rey de Reyes y Señor. Solo al Rey de Reyes y Señor.
la adoración y la gloria sean para ti, Señor Jesús. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Edifica nuestras vidas, Señor, sobre la roca que es Jesús, Señor. Sobre la piedra viva, Señor, que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a recibir de esta honra y gloria, Señor. Déjanos disfrutar de la gloria, de la majestad, Señor, en la que tú estás sentado al lado del Padre, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Aliméntanos hoy, Señor, por medio de la sabiduría, Señor, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, pues sabemos que tú adoras al Padre en medio de la asamblea de los santos. Tú levantas tu voz a través de nosotros y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y recibe, Señor, pues esta alabanza, Señor, para ministrarte a ti, como en la iglesia de Antioquía, Señor, donde había profetas, donde había maestros y ministraban al Señor, dice tu palabra. Señor, todo esto tiene como propósito el que tú seas ministrado, tanto la alabanza, la oración, aún la exposición de las palabras es para ministrarte a ti, Señor. Y al ministrarte a ti, tú nos ministras también a nosotros. Te impartes en nosotros como la vida de Dios. Jesús, tú eres la vida y te damos gracias. Pedimos tu ayuda en esta mañana para hablar tu palabra, para escucharla también y recibirla. Danos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Tú estás aquí, Señor, y te damos gracias por tu presencia. Tócanos, Señor, toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu, toca nuestros pensamientos. Transforma en nuestras vidas lo que tiene que ser transformado, para ser cada día más semejantes a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú no te cansas de trabajar con nosotros, tú no te desanimas, sino todo lo contrario, Señor, tienes todo el ánimo para seguir trabajando en cada uno de nosotros. Así que toma este tiempo, Señor, para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a Primera de Reyes, al capítulo 2, y vamos a, pues recuerden que estamos hablando de Salomón, ¿no? Mateo 1:6, Salomón, un hombre, hijo de David, que está registrado como parte de la descendencia o de la genealogía de Jesucristo, y es importante que nosotros podamos, pues estamos estudiando esa parte de la genealogía de Jesucristo, y ahorita nos hemos detenido, así como hemos pues puesto pausa en a hablar de muchos personajes que aparecen allí, pues ahorita estamos hablando de Salomón, y en este capítulo 2 estamos viendo aquellos consejos que David le dio a su hijo Salomón antes de que David muriera. David ya era un anciano de 70 años, ya estaba a punto de morir, y antes tomó el tiempo para poder hablar con su hijo Salomón, instruirle con algunos consejos para que pudiera el reino de Salomón ser un reino firme, un reino estable, un reino consolidado, ¿de acuerdo? Y entonces por ahí le dejó algunos encargos con personas que eran difíciles, que tenía que hacerse cargo de ellas, como el caso de Joab, como el caso también de este hombre Simei, y con quienes tenía que mostrar misericordia, como en el caso de Barzillai. Pero bueno, vamos a entrar ya como a una parte aquí en el capítulo 2, donde comienzan
pues a morir algunos de estos hombres que causaron muchos problemas en el reino de David y en el próximo reino que se estaba levantando, el cual era de Salomón. Y esto al mismo tiempo, aunque para nosotros sean como palabras muy duras, debo decirles que aún la muerte de algunos de estos hombres fue parte de la consolidación del reino de Salomón. O sea, si aún se hubieran mantenido con vida algunos hombres que se unieron a esta rebelión de Adonías, el reino hubiera tenido como debilidad. Es por esta razón que David le dio estos consejos a su hijo Salomón, y este capítulo 2 trata también de cómo Dios tuvo que tratar con estas personas que fueron rebeldes, ¿no? Para que el reino de Salomón pudiera ser consolidado. Entonces vamos allí a Primera de Reyes capítulo 2, vamos a leer esta primera parte del versículo 10 al 12, donde se nos habla de la muerte de David. Dice aquí: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Dice: los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Dice: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Este versículo 2 es muy interesante por lo que nos dice aquí. El reino de Salomón fue firme en gran manera. No perdamos de vista eso. Bueno, este versículo 12 nos muestra el cumplimiento de aquella promesa que Dios le había hecho a David en 2 Samuel capítulo 7. Allí Dios comenzó a hablar con David a través del profeta Natán. Recordemos ese capítulo, ¿no? 2 Samuel 7, donde David tiene un deseo de construir una casa para Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces Dios envía a Natán, con un mensaje, y parte de ese mensaje que está hablando Natán por parte de Dios para David es esto que encontramos en 2 Samuel capítulo 7, del versículo 12 al 16, que tiene relación con Primera de Reyes 1, capítulo 2, versículo 12, cómo fue firme en gran manera el reino de Salomón. Entonces vamos rápidamente a saltar ahí a 2 Samuel 7, del 12 al 16, para leer cómo fue firme en gran manera el reino de Salomón. Dice aquí, dice: y cuando tus días sean cumplidos, o sea, es una palabra de Dios a David, cuando te mueras, David, y duermas con tus padres, o sea, te mueras, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, ¿de acuerdo? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y vamos a saltarnos el 14 y el 15 y nos vamos al 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjense en esto, hermanos, porque aquí Dios estaba dando una promesa a David, pero esta promesa tenía que ver con Jesucristo. O sea, sí con Salomón, porque era el hijo inmediato de David que tenía que ocupar el trono. Esto era algo que Dios tenía en su corazón. Uno de tus hijos, Salomón, se va a sentar en tu trono. Pero ¿por qué Dios dice que su trono sería firme o sería estable eternamente? Porque ya aquí Dios le estaba dando un mensaje a David en relación a algo profético. Estaba hablando del reino de Jesucristo, que será un reino eterno, amados hermanos. Entonces David está recibiendo estas palabras por parte de Dios, y podemos ver que Dios se comprometió a que el hijo de David, ¿sí?, iba a tener un reino firme, consolidado, estable eternamente. Entonces, por un lapso de tiempo, ese cumplimiento se llevó a cabo en la vida de Salomón, pero Dios estaba mirando a Jesucristo. Esto es lo que nos está revelando aquí la Escritura. Si eran palabras para David en relación a su hijo Salomón, pero por un breve tiempo. Pero la realidad de estos versículos se cumplirá en Jesucristo, porque Dios va a afirmar un reino eternamente en manos de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces esperamos ese reino, amados hermanos. Entonces aquí en 2 Samuel 7
del 12 al 16, se está hablando, bueno, en el versículo 12, en el versículo 13 y en el 16, se está hablando de Jesucristo. Dios ha prometido, ¿sí?, que de la descendencia de David iba a levantar a alguien, a un hijo de David. Por eso Jesucristo es mencionado en el Nuevo Testamento también como el hijo de David, ¿de acuerdo? Porque en él Dios va a afirmar su reino. Allí va a ser consolidado. El Salmo 2 nos dice: yo ya he puesto a mi rey en Sión, mi monte santo. Dios ya tiene asignado a su rey y es Jesucristo. Bueno, este reino de Jesucristo será un reino firme, un reino estable, y nos damos cuenta que aquí en 2 de Samuel, en estos versículos del 12 al 16 que acabamos de leer, aparece la palabra afirmar, en relación a afirmar el reino del hijo de David, ¿sí? Aparece 3 veces, en el versículo 12, en el versículo 13 y en el versículo 16. Y esta palabra nos habla de un reino que va a estar firme, o sea, que va a estar levantado, ¿no? Que es un reino, de hecho, que se va a establecer. Eso significa afirmar. O sea, será un reino que se va a afirmar. Todavía no está, aunque sí está ya, podemos disfrutar de ese reino, pero todavía no podemos ver como la manifestación plena de ese reino. Podemos disfrutar, ¿no? Algunas probaditas podemos disfrutar de ese reino. Ya estamos en el reino. O sea, recuerden cómo la Escritura dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero el asunto aquí es que la manifestación completa del reino de Jesucristo en esta tierra todavía no lo palpamos, ¿de acuerdo? Pero está por establecerse, como significa esta palabra afirmar. Su reino se establecerá, su reino va a ser un reino consolidado, va a ser un reino estable, un reino. De hecho, Dios está preparando este reino, lo está encaminando, lo está preparando, ¿sí?, para que sea un reino que permanezca y prevalezca, para que se quede completamente para siempre. ¿Será un reino así? Un reino, y Dios ahorita está encaminando todas las cosas para que se establezca este reino de Jesucristo. Dios está preparando todo en el ambiente espiritual y en el ambiente de este mundo. Dios está encaminando las cosas, está preparando el camino, está perfeccionando cada detalle para que Jesucristo pueda llegar a esta tierra, regresar por segunda vez como Él lo prometió y establecer su reino. Primero por 1000 años en esta tierra, después Cristo le entregará el reino a Dios el Padre y comenzará la eternidad en este reino que será eterno con Cristo y con el Padre. Entonces vemos que Dios está encaminando todo, o sea, aún lo que el mundo puede ver en este tiempo como cosas negativas, que muchas por supuesto que sí lo son, como la pandemia, los rumores de guerras, las pestes, todo este tipo de cosas, pues el mundo está turbado, ¿no? Está con pánico, con miedo, con mucha incertidumbre por todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero la situación de nosotros, de la iglesia, tiene que ser distinta. Y tenemos que saber que todos estos son solamente señales de las cuales Jesucristo habló para que el establecimiento de su reino venga pronto, amados hermanos. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos tener una visión muy distinta de las cosas que están aconteciendo en el mundo entero. Entonces, todo lo que vemos, las pandemias, las guerras, el aumento de la maldad, la violencia, la corrupción, en fin, tantas cosas, solamente nos enseñan algo: que Dios está encaminando su reino, el reino de Cristo, que Dios está preparando todo, que Dios está perfeccionando, amados hermanos, para que pueda establecerse este reino completamente. De hecho, el reino de Jesucristo será un reino que va a reparar todo aquello que ha sido dañado en esta tierra. En toda la vida, aquí en 2 de Samuel capítulo 7, esta promesa finalmente será cumplida totalmente en Jesucristo, el Hijo de David. En Él se cumplirá. Y recordemos que Jesucristo es el verdadero David y el verdadero Salomón. Entonces, en Salomón se cumplió solamente esta promesa de manera parcial, pero tendrá su cumplimiento total en el reino de Jesucristo
cuando regrese a esta tierra. Ahora, aquí, Primera de Reyes, regresando aquí, capítulo 2, versículo 12, nos dice que se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Este versículo se complementa con otro versículo que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23, y este versículo está, de verdad se va a la luz, está impresionante. Dice Primera de Crónicas 29, versículo 23, dice: y se sentó Salomón, dice, por rey en el trono de Jehová. ¡Qué tremendo! En el trono de Jehová, en lugar de David su padre, dice, y fue prosperado y le obedeció todo Israel, o sea, a Salomón. Pero fíjense cómo Salomón se sentó en el trono de Dios, dice aquí, en lugar de su padre David. Qué interesante versículo. O sea, esto nos afirma, esto nos confirma más bien, amados hermanos, que aquí comenzó, y vamos a hablar un poquito de Betsabé, amados hermanos, y de Adonías otra vez, porque quiero que ahorita, al estar hablando de Betsabé, nos podamos ver reflejados nosotros. O sea, yo creo que de Betsabé tenemos que aprender algunas cosas, por eso está escrito lo que vamos a ver hoy aquí, en estos versículos donde se habla de ella, pero eso está para que nosotros podamos también ser animados y podamos ser exhortados por parte de Dios. Así que vamos a leer aquí unos versículos, vamos a leer del 16, del 13, déjenme ver, yo creo que hasta el 18 vamos a leer, del 13 al 18 vamos a leer. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? Y él respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te ruego, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Hasta ahí vamos a ver esta parte. Y bueno, luego dice que Betsabé sí vino a la presencia de Salomón para ser como el portavoz, ¿no?, o el mediador entre Adonías y Salomón. Vino esta mujer. Bueno, fíjense bien, aquí se nos presenta en busca de Betsabé por una razón. ¿Saben por qué? Porque unidad que él necesitaba para tratar de luchar por obtener el trono
que según él se le había quitado. Entonces, fíjense, este hombre pudo ver entre las personas a las que podía dirigirse para pedir, para tratar de luchar otra vez por obtener el trono, y vio a esta mujer y dijo, esta mujer es el blanco. Ahora sí que, como decíamos, ¿no? Aquí está el pan. Esta es la mujer, ¿de acuerdo? Sobre la cual puedo acudir. Una rebelión en contra, ya lo hemos hablado, en contra de Dios, del reino de Dios, en contra de David, su padre, y de su hermano Salomón. Entonces, y pudo persuadir a que se unieran a esa rebelión a Joab, el capitán del ejército de Israel, y al sacerdote Abiatar, dos personas muy importantes, a muchos servidores de Judá, que servían a David. Adonías pudo persuadirlos para que se unieran a su conspiración, y el propio Adonías pudo también cautivar el corazón de todos sus hermanos, los hijos de David, ¿de acuerdo? Para que se unieran a esta rebelión. No perdamos de vista esto. Entonces, no era una perita
Simple no es sinónimo de sencillez. Ahorita vamos a ver lo que significa la simpleza a la luz de la Biblia. Esta mujer, Betsabé, era una mujer simple. Y bueno, esta mujer cayó en la trampa porque ahora inocente encontrar en Proverbios muchas veces, ¿sí? Significa seducible. O sea, una persona simple es una persona que puede ser seducida con mucha facilidad. Rápidamente, y aquí vemos el caso de Betsabé. Betsabé fue seducida muy fácilmente por las palabras mentirosas de Adonías. ¿Vienes en paz? Sí, vengo en paz. Ah, pues dime, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo servir? No, Señor, ¿cómo que en qué te puedo servir? Si tú provocaste mucho daño al reino, o sea, ¿cómo te puedo atender? Si algo quieres hablar conmigo, ve con las autoridades, no conmigo. Ve con Salomón. ¿Cuál es tu asunto? Ve con él, no conmigo, ¿de acuerdo? Si hay algo, si de verdad vienes en paz, pues entonces yo te encamino para que te dirijas al rey y no trates conmigo cosas, ¿de acuerdo? Esta tuvo que haber sido la actitud de esta mujer Betsabé, pero vemos que le dio oído a la voz de un rebelde y esta mujer fue seducida, fue simple. Eso significa simple en algunos versículos que ahorita vamos a ver. Entonces, esta mujer Betsabé era una mujer simple, o sea, era una mujer fácilmente seducible, era una mujer fácil de engañar, eso significa simple también, o sea, se le podía engañar muy fácilmente. La palabra simple también significa ignorante, insensata, y hay una palabra muy fuerte, pero también significa tonta. O sea, esto significa la palabra simple: seducible, fácil de engañar, ignorante, insensatez y tonto. Eso significa la palabra simple. Entonces, esta mujer fue engañada fácilmente por Adonías. Ahora, veamos algunos proverbios que se habla de la simpleza. Y fíjense cómo aquí esta mujer encaja perfectamente. Proverbios 14, versículo 15, nos dice lo siguiente. Proverbios 14, versículo 15, dice: el simple, ¿sí? O sea, el que se deja seducir fácilmente, el que puede ser engañado con facilidad, el ignorante, el insensato, el tonto, ¿sí? Dice, el simple todo lo cree, todo lo cree. Dice, más el avisado es lo contrario a ser simple, más el avisado, dice, mira bien sus pasos. O sea, el avisado no es una persona tonta, sino es una persona inteligente. Es una persona sabia, es una persona entendida, es una persona que no se cree todo con facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el simple dice, todo lo cree. Esta Betsabé vino Adonías, ¿vienes en paz? Oh, por supuesto vengo en paz. Y esta mujer le creyó completamente, ¿sí?, la mentira a este hombre Adonías. Entonces, el simple todo lo cree. Esta mujer se dejó cautivar, seducir, engañar, fue insensata, fue tonta, fue ignorante. Le creyó todo a este hombre Adonías. Entonces, el simple todo lo cree, todo lo que llegan y le dicen, todo lo cree. Más el avisado o el inteligente mira bien sus pasos, ¿no?
se fija por dónde camina. Aquí esta mujer tuvo que haber, no sé, probado su espíritu de este hombre y no creerle todo con facilidad. Bueno, Proverbios 22, versículo 3 y Proverbios 27, 12 son idénticos estos dos versículos, nos dicen lo siguiente: el avisado, otra vez, o sea, una persona prudente, una persona inteligente, una persona sabia, ¿sí? El avisado ve el mal y se esconde. Cuando Betsabé vio a este hombre, Adonías, tuvo que haber dicho, ahí viene el mal, ¿no? Ahí viene el mal y me escondo. Me escondo, o sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a escuchar a este hombre? ¿Qué quiere? ¿Por qué ¿por qué me busca a mí? ¿Por qué viene a buscarme a mí? ¿Por qué quiere hablar conmigo? Es lo primero que tuvo que haberse preguntado esta mujer. O sea, ¿qué trae? O sea, ¿por qué me busca a mí? En primera, soy mujer. Y número dos, él es hombre. Entonces, si él quiere hablar con alguien, pues que busque a un hombre. ¿Por qué me busca a mí? Eso es lo sano y lo correcto, amados hermanos. O sea, cuando un hombre quiere consejo de alguien, pues no busca a la hermana, busca un hombre. Y la hermana, si quiere un consejo, pues no busca un hombre, busque a una hermana, ¿no? Eso es sano. Pero de pronto, hermana, aconséjeme usted. Dígame, hermano, ¿qué le puedo decir? Y de pronto se puede prestar para situaciones incómodas y que no son nada saludables. Entonces, en primera instancia, esta mujer tuvo que ser inteligente, prudente, decir, aquí viene el mal, porque este hombre causó gran daño en Israel, causó daño a David. Entonces, aquí viene el mal, ¿sí? Entonces me escondo, o sea, huyo de este hombre. Dice, más los platícame, ¿qué traes? ¿No? Entonces aquí vemos esta situación. Bueno, esto nos dice la Escritura. Entonces, Betsabé, amados hermanos, era así. Era una mujer simple, era una mujer que fácilmente podía ser seducida, que fácilmente podía ser engañada. Era una mujer ignorante, era una mujer insensata y así cayó redondita en la telaraña que tejió este hombre llamado Adonías. Entonces ya tenía una a su favor para ver si podía resultar el plan que él estaba planeando, que estaba él trazando. Bueno, Betsabé era una mujer simple. Número uno, recordemos un poquito algo más de la historia de esta mujer Betsabé. Recordemos el pecado que cometió con David, ¿se acuerdan? O sea, desde el balcón del palacio se podía ver la ventana de su baño. O sea, en primera, ¿qué hace? Yo les puse como ejemplo en aquel momento mi casa. O sea, en el baño de arriba tiene una ventanita y tú desde la ventanita, parado lógicamente, puedes ver la azotea de como, enfrente de mi casa, 1, 2, como 3 edificios. Puedes ver la azotea perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien está en la azotea de ese edificio, yo desde el baño lo puedo saludar. Hola vecino, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te va? No, pues aquí perfectamente, cepillándome los dientes. Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, esta mujer no puede ser posible que no se diera cuenta que desde el balcón de la casa real de David la podían observar. Entonces, bueno, eso por una parte, o sea, era una mujer simple, pero recordemos que cuando David la vio, ¿sí? La vio desnuda. Entonces David envió mensajeros por ella, ¿sí? Y ella, sin oponer ninguna resistencia, acudió a la petición del rey David. O sea, ella podía haber comenzado a gritar, a patalear, a decir no, etcétera, lo que sea. Pudo haber puesto resistencia, pero no lo hizo. O sea, ella inmediatamente vino a él en esta petición que le hizo el rey David. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 4, la primera parte,
vimos esa parte ahí donde David la manda a llamar y ella sin resistencia alguna acude a su presencia. Era una mujer simple, muy simple. Ahora, también hemos visto esto igual aquí en Primera de Reyes, pero en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, esto ya lo vimos anteriormente también, vimos cómo Betsabé no estaba enterada de la rebelión de Adonías en un principio, no estaba enterada. Y tampoco estaba enterada del peligro que ella corría y su hijo Salomón, hasta que tuvo que intervenir, en este caso el profeta Natán, y ahí en el versículo 11, Natán habla con Betsabé y le dice, ¿no has oído que reina Adonías? O sea, ¿no estás enterada de lo que está sucediendo? Adonías está usurpando el trono que le prometió a tu hijo Salomón y tú ni en cuenta. O sea, era una mujer simple, era muy simple. Y después el versículo 12, Natán le dice, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Es decir, que esta mujer estaba en peligro de muerte y ni en cuenta. Estaban a punto de fraguar esta rebelión de que Adonías fuera el rey sobre Israel, y los principales objetivos para quitarlos y borrarlos del mapa era Salomón y era Betsabé, porque eran los rivales potenciales ante el reinado de Adonías. Entonces ellos figuraban en la lista, ¿no? Ahí en la lista sacaba la lista y de pronto como número 1 estaba Salomón y como número 2 su madre, Betsabé. Ahí estaban en la lista negra o subrayados con color rojo, porque ellos eran eran un peligro potencial para el reino que Adonías pretendía obtener. Entonces la vida de esta mujer estaba en peligro y ella ni en cuenta. Entonces el profeta le tuvo que informar de lo que estaba sucediendo. Hay una rebelión y esta rebelión afecta principalmente a ti y a tu hijo. Estás en peligro de muerte, mujer. Tú y tu hijo están en peligro de muerte. Y veíamos en aquel momento cómo nosotros podemos también de pronto estar en peligro de muerte, pero gracias a Dios por los Natanes que de pronto Dios manda para despertarnos, porque esta mujer estaba en grave peligro, pero estaba como en las nubes, ¿no? Como, no sé qué pensaba, o sea, era una mujer simple, era una mujer, pues así como lo califica la Biblia, era una mujer simple. Así que Natán tuvo que bajarla de la nube, darle yo creo unas 2 cachetadas. Despierta, ¿no ves lo que está pasando? Y bueno, así sucedió, ¿no? Entonces, regresando aquí a Primera de Reyes capítulo 2, regresando a esta petición de Adonías, podemos ver ahí en el versículo 16 y 17 que el engaño ahora de este hombre, Adonías, fue muy sutil. Dice aquí el versículo 16 y 17. Son palabras de Adonías. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Fíjense, o sea, lo que les estoy diciendo, ella permitió que Adonías la contaminara con sus palabras. Eran palabras sucias, eran palabras contaminantes que estaban provocando que Betsabé se uniera pues a esta nueva rebelión. Versículo 17, él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Bueno, en estos 2 versículos, el 16 y el 17, podemos ver la astucia de Adonías con una mujer simple. Este Adonías, en estos 2 versículos, si nos damos cuenta, Adonías lo que estaba haciendo es que estaba alabando a Betsabé, la estaba halagando, le estaba dando elogios al decirle, yo te hago una petición a ti. Fíjense, esto era un halago, o sea, como que le estaba alabando, le estaba elogiando, le estaba como elevando, le estaba como poniendo en un nicho. Vente, Betsabé, por favor, aquí mira, tu nicho, traigo las veladoras y traigo las flores, porque ay, de veras, tú
no, de veras, en serio, que wow contigo, ¿no? Entonces, estas palabras nos hablan de que este Adonías comenzó a lisonjear a esta mujer. Fíjense lo que le dijo: yo te hago una petición. O sea, ¿a quién más me puedo dirigir en todo este reino sino a ti para hacerte una petición? Ay, tú no me lo negarás. Aquí seguramente todos me ven con malos ojos, pues nada más quería rebelarme y ocupar el trono, pero por eso muchos me ven con malos ojos, pero yo sé que tú no. Por eso yo te hago una petición a ti. Ay, ándale, no seas así. Te hago una petición a ti, no me la niegues. No me niegues esta petición. Y ella dijo, habla, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ayudar, mijo? ¿No? Versículo 17. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. O sea, este hombre, insisto en esto, lo que estaba haciendo con esta mujer simple es otra vez cautivarla. Y la estaba como alabando, le estaba elogiando, le estaba, pues sí, halagando, ¿no? Le estaba como poniendo muy en alto. No, es que si yo te hago a ti una petición, tú me la vas a cumplir, porque ¿quién más me la puede cumplir? Solo tú, Betsabé. Entonces, fíjense esta estrategia que estaba ocupando Adonías. Adonías estaba lisonjeando a Betsabé, dándole una posición altísima. La estaba colocando en las nubes, le estaba dando una posición súper alta, le estaba dando una autoridad, escuchen bien, una autoridad que Betsabé no tenía. Adonías la estaba levantando. No, es que yo te hago a ti la petición, porque ¿a quién más puedo acudir? Solamente puedo acudir a ti, no me niegues mi petición, ¿de acuerdo? Le estaba dando una autoridad altísima que no le correspondía. Le estaba dando, amados hermanos, ¿sí? una posición muy, pero muy alta, una autoridad que ella, por supuesto, que no tenía, y ella se la creyó, ¿no? Adonías le estaba pidiendo a Betsabé, Adonías le estaba pidiendo a Betsabé, haciéndole creer que por ser la madre de Salomón tenía mucha autoridad. Pero aquí el rey era Salomón, amados hermanos. De hecho, en la historia de los reyes podemos ver a muchas madres reinas, ¿se acuerdan? Pero eran malignas las madres reinas, que de hecho ellas tomaban el control y entonces eran las que controlaban a sus hijos, que eran los reyes, para que adoraran a otros dioses. Por ejemplo, pues recuerdo a esta mujer que se llama Atalía, ¿no? Que ella, no sé si estoy confundiendo, creo que sí era ella, ¿no? Donde era una reina madre. Y había otras, ¿no? Que tenían tal autoridad en el reino, ¿sí? Que sus hijos les habían dado, pero para descomponer el reino de Dios. Entonces, esta autoridad que le estaba dando Adonías a Betsabé era una autoridad muy elevada que no le correspondía a ella, por supuesto que no. Aquí yo quiero que pensemos en algo, amados hermanos, que nos puede llegar a pasar esto también. O sea, a la gente a veces se le hace daño cuando se le da alguna autoridad en algo. O sea, basta que le digas, encárgate de esto para que de pronto se sienta en las nubes, pero realmente lo que se le está pidiendo no es la gran cosa, hermanos, de verdad. Pero a veces también nosotros caemos en el error de halagar a la gente, de elevarla, de ponerla en un nicho, ¿no? Y por ejemplo, se ha dado esto, ¿no? Es que tú eres un anciano. Error. O sea, realmente un anciano a la luz de la Biblia no tiene que ver con la edad, para empezar, número uno. Porque aún Timoteo era un joven y era un anciano, pero veamos quién era Timoteo. Filipenses capítulo 2, Pablo hablando de Timoteo, dice, conocen los méritos de él, que como padre a hijo ha servido conmigo en la predicación del evangelio. O sea, Timoteo tenía muchos méritos, amados hermanos. O sea, él fue como alguien probado. De hecho, el apóstol Pablo dice a los diáconos, ¿no? Diácono, ¿qué significa? Un servidor. A los servidores primero ponlos a prueba. Y después, eso se lo dice Pablo a Timoteo. Dice, ponlos a prueba primero. Los que quieran servir, ponlos a prueba primero.
los servidores tienen que ser de una sola mujer, no dados al vino, no pendencieros, no que los hombres gobiernen su casa, ¿no? Que sus hijos sean, no tengan una fama de ser unos pecadores, ¿no? Y Pablo le da una lista de consejos a Timoteo para establecer a los ancianos, a los obispos y a los diáconos. Un obispo es un vigilante. O sea, la palabra obispo significa el que vigila, el que supervisa, ¿de acuerdo? Y es un anciano, es un pastor o es un maestro, ¿de acuerdo? Y un diácono es un servidor, eso significa diácono. Entonces Pablo le da una lista de detalles a Timoteo en relación a los diáconos y a los obispos, para que puedan hacer una obra de servir, pues en ese caso a la iglesia, ¿no? Entonces, de pronto se nos ocurre nombrar a cualquier anciano y no sabemos el daño que le podemos hacer, hermanos. O sea, nuestras palabras no tienen que ser ligeras. Nuestras palabras no tienen que ser así como al ahí te va, ¿no? O sea, como que, ay, es que tú te ves tan espiritual que eres, yo creo que tú eres un anciano en la iglesia. No, hermanos, no hagamos eso, no hagamos eso. De verdad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que si esa persona se la cree y no es un anciano, le estamos ayudando a Satanás para que sea una víctima de Satanás, porque eso dijo Pablo a Timoteo. Dice, aquellos que tú pongas al frente para algunas cosas, que no sean neófitos, es decir, que no sean principiantes, porque pueden caer en lazo del diablo. Y eso sucede cuando alguien lleva poco tiempo en Cristo y le delegas cosas de mucha importancia o de mucho peso en la iglesia. Puede ser una persona que de pronto se sienta de más y caiga en el error y en el lazo del diablo. Entonces, si de pronto escuchas de una o dos personas que dicen, ay, es que tú eres un anciano, o sea, ni siquiera sabemos qué es eso, hermanos. O sea, como en la vida práctica. Un anciano es una persona que ha crecido espiritualmente en su vida. O sea, no es cualquiera, no es porque es buena gente, no es porque tiene dinero, no es porque tiene buenas ideas, no es porque tiene una personalidad muy agradable y por eso le vamos a decir que sea el anciano de la iglesia. No, hermanos. O sea, podemos dañar a la gente y de pronto se creen y de pronto ya ven todo mal. Y de pronto a los que realmente Dios ha colocado al frente, estos supuestos ancianos comienzan a ver todo mal, ¿no? Es que sus zapatos son azules, es que ¿por qué la camisa de mallas? Es que ¿por qué predica y se le caen los lentes? Que se los amarre, ¿no? Y de pronto todo comienza a verse mal. A esos supuestos ancianitos que nosotros, quién sabe quién nos dijo, pero nosotros nos atrevemos a decirle, es que tú eres un anciano, ¿no? Y les consultamos para todo. Betsabé se equivocó, hermanos. No tuvo que haberle dado oído a Adonías, porque era un rebelde. Él ya tenía un currículum malo, negativo. Él estaba como registrado en el ministerio público, ¿no? Con antecedentes penales, ¿no? Ya estaba fichado este hombre. Entonces, ¿por qué esta mujer, número uno, es mujer? ¿Por qué recibe un hombre para hablar con ella? Número uno. Y número dos, ¿para qué le presta atención equivocándose? Y ella recibe los halagos de este hombre y la estrategia de este hombre estaba funcionando. Por eso Betsabé era la persona más débil y este hombre, Adonías, la estaba halagando. Es que si te hago una petición a ti, ¿a quién más? ¿A quién más le pido? Es como en estos tiempos, ¿no? Si me acerco al pastor, ya sé lo que me va a decir. Mejor, por eso vengo contigo, ¿no? Mejor contigo. Ya sé que tú eres un anciano, eres una anciana, eres una persona espiritual. Ay, eres muy prudente, eres muy espiritual. Mejor contigo. Pues el pastor ya sé lo que me va a decir. Y erramos, hermanos. Erramos el blanco. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque fíjense, Jesucristo dijo, hablando de sí mismo, ¿no? Jesús dijo, el pastor conoce a sus ovejas. Y hay algo de cierto en eso, hermanos. O sea, más bien, no hay algo de cierto. Es muy cierto, Jesús es el pastor de las ovejas y conoce a sus ovejas. Pero también Dios como que
hay algo que puede darle a los pastores. Algo que de pronto tu amigo no se da cuenta, pero tú sí te das cuenta. Y entonces puedes ubicarlo un poco, puedes decir, sigue avanzando en esto, cuidado con esto, quédate quieto, tranquilo, avanza, ¿no? Porque el pastor conoce a sus ovejas. Dios dota al cuerpo de Cristo de esta manera para el bien de todos. Entonces, aquí, y esto pasa, hermanos, entonces, pues sí, ya sé lo que me va a decir, pues ¿para qué voy con él? Mejor vengo contigo, tú sí eres muy espiritual, yo sé que tú me vas a entender. Y comienza a decirle las cosas y la otra persona se la cree, sí, yo soy muy espiritual, claro que sí, yo soy un anciano en la iglesia. Entonces dime, no, sí, tienes toda la razón, sigue así como dices, ¿no? Bueno, vemos esta situación. Entonces Adonías comenzó a elogiar a esta mujer. Yo te hago una petición a ti porque Salomón no me va a escuchar. Ya ves cómo es él. Pues tú lo conoces, es tu hijo, no me va a escuchar. Así que por eso acudo a ti, madrecita, ¿no? Ya me imagino a la Adonías, su voz como chillante, ¿no? Acudo a ti, madrecita, ¿no? Yo te hago a ti una petición, no me la niegues, porfis, ¿no? Y ella le dijo, pues habla, a ver, dime, me está gustando esto, ¿no? O sea, como que yo puedo cumplirte una petición, ¿no? Qué padre posición. Aunque era la madre de Salomón, ella no tenía esta autoridad, hermanos. No la tenía. Bueno, entonces habla con el rey porque él no te va a negar mi petición. Entonces Adonías, insisto en esto, estaba lisonjeando a Betsabé. Le estaba colocando en una posición muy alta, le estaba dando una autoridad que por supuesto ella no tenía, pero ella sí se lo creyó. Entonces Adonías le estaba pidiendo a Betsabé pues que hablara con Salomón para que su plan pudiera seguir avanzando. Bueno, el versículo 19 nos dice que Betsabé le dijo a Adonías, bien, yo hablaré por ti al rey, no te preocupes, tú tranquilo, mijo, ya me la imagino, hasta seguramente abrazándolo, ¿no? Así tiernamente, así acariciando su cabello, tú no te preocupes, mijo, déjamelo a mí, yo me encargo, voy a hablar con el rey Salomón, ¿no? Entonces, esta mujer, pues así fue. Fíjense, este hombre, Adonías, solamente estaba alabando, elogiando, estaba ensalzando a esta mujer. Proverbios 29:5 nos habla de esto. Fíjense, dice Proverbios 29:5, el hombre que lisonjea a su prójimo, o sea, el hombre que, la palabra lisonjear significa esto, alabar, elogiar, pues sí, halagar, ¿no? Ensalzar, eso significa lisonja. Entonces dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y esta era la intención de Adonías. Era eso. La estaba lisonjeando, ¿sí? Pero esta mujer no se daba cuenta que le estaban tendiendo una trampa debajo de sus pies, en la que ya había caído esta mujer. Luego Proverbios 16, versículo 29 también nos dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Adonías, con sus lisonjas, estaba provocando que esta mujer Betsabé anduviera en camino no bueno. ¿Por qué? Porque ella se estaba uniendo a esta rebelión de Adonías otra vez, al escucharle, al creerle, al estar de su parte, al estar de acuerdo en la petición que ella estaba realizando, ¿no? Que se me dé a la mujer, a esta tsunamita, ¿no? Entonces, fíjense bien, Betsabé y Adonías se encontraron con Salomón. Salomón, lo contrario de Adonías, que era un lisonjero y que era un hombre pues muy astuto en ese asunto, y Betsabé, que era una mujer simple. Estos dos, Betsabé y Adonías, se toparon con pared porque se encontraron a un hombre sabio llamado Salomón. Salomón era sabio. Aquí nos dice el capítulo 2 de Primera de Reyes, capítulo 2,
en el versículo 6 y en el versículo 9 son palabras de David a Salomón, donde le dice, hay sabiduría en ti, tú eres sabio, eres un hombre sabio, le dijo David antes de morir a su hijo Salomón. Entonces, tanto Adonías como Betsabé se iban a topar con pared, ¿no? Porque Salomón era un hombre sabio. Y este hombre sabio, Salomón, pudo discernir inmediatamente la verdadera intención de aquella tierna, ay, qué tierna y amorosa petición de Betsabé. Ay, es que es un joven enamorado de esta Abisag, sunamita, ándale, no se los niegues, no le niegues a esta mujer. Y yo creo que hasta fue así, con una voz así, quién sabe cómo habrá puesto su cara Betsabé. Ándale, hijo, no se lo niegues, por favor, ¿no? Pero esta mujer, Betsabé, se enfrentó, estaba hablando con un hombre sabio que pudo discernir inmediatamente la pretensión de esta petición. Lo pudo discernir inmediatamente. Entonces Adonías, fíjense bien, pudo convencer, ¿de acuerdo? Pudo seducir. De hecho, pudo incitar a Betsabé, la arrastró para sus malignos propósitos, ¿sí? Para que le pidiera a Salomón que se le diera a Abisag como esposa. Salomón, lógicamente, era una persona sabia y el reino de Dios estaba firme en él, en ese hombre Salomón. Y Salomón, amados hermanos, se dio cuenta que la petición de Adonías no solamente era en función de que esta mujer, Abisag, era una mujer hermosa, porque la Biblia dice que era una joven muy bella, sino que era un esfuerzo, ¿de acuerdo?, de Adonías, muy sutil, para obtener los derechos del trono otra vez. Esa era la verdadera intención. Más allá de que esta mujer fuera una mujer hermosa, la verdadera y real intención de Adonías era obtener el derecho al trono de su padre David. Era otra vez meterse como en esta batalla. Era un intento más por arrebatarle a Salomón el trono. Esta era la intención de esta maligna petición que Betsabé lo tradujo, ¿no? Esta maligna petición de Adonías, ella lo tradujo como algo muy tierno y amoroso. Ay, hijo Salomón, ándale, no seas así. Que se le dé esta mujer, Abisag, sunamita, a tu hermano Adonías, ¿no? Era una petición maligna que atentaba contra el reino de Dios otra vez, pero esta mujer lo traduce en su alma como algo muy tierno, algo muy bondadoso. Ay, chiquitos, miren qué hermosa pareja hacen, tan bonitos ellos. Ándale, no les niegues esta petición, hijo. Ya tu hermano se arrepintió, vino en paz conmigo a pedirme que yo hablara contigo. Ándale, no seas así. Ay, tan hermosos ellos. ¿Te imaginas cómo van a ser tus sobrinitos? Van a estar bien bonitos, ¿no? Entonces, esta petición maligna, esta mujer Betsabé, lo traducía, ¿no? Su traductor era de esta manera, como algo muy tierno, como algo muy bondadoso, como algo muy amoroso, como algo muy, ay, qué bonito, ¿no? Fíjense, hermanos, a veces los cristianos caemos en cursilerías y nos equivocamos rotundamente, porque vemos con nuestra alma, no vemos como Dios ve las cosas. Todos aquí podrían decir, pues es que ¿qué tiene de malo? Pues que Adonías se case con Abisag, pues David ya se murió. ¿No tienen derecho a rehacer su vida estos dos jóvenes? ¿No tienen derecho a planificar las cosas y etcétera? Bueno, entonces la traducción de Betsabé de esta petición maligna fue esta. Y bueno, Salomón inmediatamente pudo ver la sutileza de esa petición. Este hombre, la verdadera intención que tiene es usurpar otra vez el trono. O sea, no quedó conforme con aquel desorden que provocó en toda la nación de Israel. Y Salomón, como era sabio, no se tragó ese dulcecito de su madre Betsabé. Ay, es que mira, los tan tiernos ellos. Ay, todos, ay, ¿no? Bueno, entonces era un intento por arrebatar el trono a Salomón. Adonías pidió casarse con Abisag y bueno, de acuerdo con las leyes de aquellos tiempos,
esto se consideraba como un intento de tomar el trono. Entonces, esa era la verdadera intención de este hombre, Adonías. Y bueno, Salomón lógicamente no se lo permitió y terminó esto en mal para Adonías. Bueno, con esto termino. En esta situación de pretender ocupar el trono pidiendo a Abisac sunamita, recuerden que Abisac sunamita era, aunque David no la conoció, pero era una mujer que le servía y dormía con David, pues se consideraba como una mujer de David, ¿de acuerdo? Entonces la intención de este hombre era esa, o sea, si se me da esta mujer, yo tengo derecho de pelear por el trono, porque es considerada como una esposa de David, ¿de acuerdo? Esta Abisac. Y bueno, en este asunto, Adonías quiso imitar, como en muchas otras cosas, a su hermano Absalón, porque Absalón, también otro hijo de David, que se rebeló también de igual manera en contra de David, este hombre Absalón hizo algo, él sí lo hizo, y Adonías intentó hacer lo mismo con esta petición de que se le diera a Abisac sunamita. Fíjense, en 2 de Samuel capítulo 16, del versículo 20 al 23, leemos lo que hizo Absalón en su rebelión contra su padre David. Dice aquí, 2 de Samuel 16, del 20 al 23, dice: entonces dijo Absalón a Aitofel. Acuérdense de Aitofel, que era un familiar de Betsabé, ¿se acuerdan? Y aparte Aitofel, acuérdense que su nombre significa hombre que da consejos perversos, ¿no? Entonces Absalón le pide consejo a dice: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá lo que has hecho, oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, ¿sí? Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Qué tremendo, un hombre que daba consejos perversos, se consideraba como si fuera Dios el que hablaba, pero bueno. Dice, así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón, dice aquí la escritura. Entonces, vemos aquí que Absalón sí hizo esto, ¿no? Recuerden que David salió huyendo de Jerusalén y entonces resulta que David deja como encargadas de la casa real a 10 de sus concubinas. Entonces Aitofel aconseja esto, ¿no? Pues llégate a las mujeres de tu padre, que todo lo vea Israel, que Israel lo vea, ¿no? Para que se fortalezcan las manos de todos los que están contigo. Este fue el consejo de este hombre Aitofel. Y Aitofel significa hermano de locura, insensato y de hablar necio. Fue el sabio consejo de Aitofel, un hombre de hablar necio, ¿sí? De hermano de locura e insensato. Bueno, entonces vemos que Absalón así lo hizo. Entonces, acuérdense que Adonías era menor que Absalón. Absalón era un hijo de David y el siguiente era Adonías. Y tenían muchas características similares. Los dos eran hermosos, los dos se rebelaron contra su padre, los dos contrataron carros de guerra y hombres que marcharan al frente de él, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre David, a 10 de ellas, y Adonías pretendía hacer algo similar a lo que hizo su hermano Absalón. ¿Se dan cuenta? Entonces está terrible. Entonces Absalón, el hermano de Adonías, afirmó como que reclamó más bien el trono de David con esta rebeldía al tomar a las concubinas de su padre David para sí mismo. Ahora Adonías, por su parte, con esta petición de tomar como esposa a Abisac, que era una mujer que servía a David, realmente lo que él estaba buscando era reclamar el trono, tener una posibilidad para ocupar el trono en lugar de Salomón. Esa era la verdadera intención de Adonías. Entonces, con esto termino. Betsabé
entabló una plática, amados hermanos, con el rebelde Adonías. Nunca tuvo que haberla hecho. De hecho, es como la esposa de Adán cuando comenzó a platicar con la serpiente ahí en Génesis 3, en el huerto de Edén. Así fue, exactamente fue el mismo cuadro. Esta mujer, Betsabé, estaba escuchando, estaba poniendo mucha atención a las palabras de un revoltoso y rebelde que causó mucho daño en la nación y en el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces Betsabé no tenía que oír las palabras de Adonías. Nuevamente esta mujer se encontraba en las nubes, pero ahora queriendo ser muy buena persona. Quiero que notemos esto, hermanos, de verdad. Porque esta mujer pretendía ahora ser muy buena persona con Adonías. De hecho, era como empática, ¿no? Como que me pongo en tus zapatos. De hecho, Betsabé se puso en un papel de una persona muy comprensiva. Es que yo sí te comprendo, ¿no? De muy bondadosa, de muy tierna, de muy amorosa, de muy piadosa, de muy misericordiosa, de muy clemente, ¿no? Así estaba Betsabé comportándose. Pero la verdad es que, como dice la Escritura, esta mujer Betsabé era una mujer muy simple. Déjenme decirles algo. Tal vez nosotros podemos identificarnos con esa simpleza, pero gracias a Dios por Cristo, esta mujer es considerada dentro de la genealogía de Jesucristo, Betsabé. A pesar de lo que hizo, ¿no? Es considerada como una persona que estaba considerada como parte de la genealogía de Jesucristo. Es decir, que esto nos brinda a nosotros una luz de esperanza, hermanos. Porque tal vez nosotros hemos sido simples por mucho tiempo. De hecho, antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, éramos simples. Y éramos movidos de aquí para allá y todo lo creíamos y estábamos de aquí para allá como movidos por diferentes vientos de doctrinas, por filosofías, por religiones, por lo que tú quieras. Pero ahora en Cristo, pues Dios nos ha quitado la simpleza, o bueno, es lo que Dios pretende, que la simpleza se nos quite, que no seamos gente que sea seducida fácilmente por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia ocupan las artimañas del error para seducir a mucha gente. Y Dios nos está quitando la simpleza para ser gente sabia, para no ser gente insensata, para no ser gente que rápidamente se deja engañar, sino para ser personas sabias, inteligentes y prudentes. Esto lo da la llenura del Espíritu de Dios. El contacto con Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que vemos pues el caso de esta mujer Betsabé, que cayó en el error, cayó en el engaño por escuchar las palabras de un rebelde, ¿sí? Y ella, con su ternura, con su piedad, quiso ayudar a Adonías sin darse cuenta que se estaba uniendo a una rebelión para arrebatar el trono a su hijo Salomón. ¡Qué tremendo! Estaba atentando contra su propio hijo Salomón. Entonces a veces, amados hermanos, pues no nos dejemos apantallar, porque hay gente que sea así, ¿no? Como que bien tierna, bien compasiva, todo amor, pero a veces es lo que más daño hace, de veras. O sea, hay un equilibrio en el Señor, siempre, siempre. De hecho, Jesucristo es la persona más equilibrada. Amó a los suyos hasta el fin, pero también una vez entró al templo y volcó las mesas y las sillas y echó fuera a los cambistas y dijo: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces Jesucristo siempre fue una persona súper equilibrada. Bueno, entonces vemos esto aquí en las Escrituras. Vamos a dejarla aquí, más adelante vamos a seguir hablando de este capítulo, más cosas que nos narra aquí, y esto que sucedió aquí es para el fortalecimiento del reino de Salomón. Salomón no cayó en el error y entonces después tuvo que ajustar cuentas con su hermano Adonías, lo veremos más adelante. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que pedimos ser llenos
de ti, Jesucristo, porque tú eres la sabiduría misma, una sabiduría celestial, una sabiduría divina, eterna. No es como la sabiduría de este mundo. Y te pedimos que nos sigas dotando y llenando de esta sabiduría celestial. Líbranos, Señor, de ser dominados por nuestra alma, porque nuestra alma a veces, si no está llena del Espíritu, podemos distorsionar las cosas y comportarnos de manera simple como lo hizo Betsabé con Adonías. Líbranos de ello. Haz de tu iglesia una iglesia prudente y sabia, no simple, Señor, ni insensata. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.